Hola, ¿hay alguien ahí? ¡Sí! Bienvenidos un día más a Este es mi Japón. Bueno, yo soy Laura y como sabéis estoy viviendo aquí en Tokio y os cuento cada domingo mis experiencias japonesas. Hoy os quiero hablar de un tema del cual se habla mucho, que es cómo son los japoneses con los extranjeros. Y hay opiniones para todos. Hay los que dicen que los japoneses tienen miedo a los extranjeros. También hay los que opinan que los jóvenes japoneses quieren hablar muchísimo con las extranjeras. Otros piensan que a la mínima que hay oportunidad de hablar inglés con un extranjero, los japoneses se lanzan. Y en cambio, también hay otros que opinan que los japoneses son tan tímidos que no quieren hablar con nadie que no sea de su país. ¿Es que los japoneses son fríos? ¿Acaso son raros? ¿Los japoneses son extraterrestres? A ver, en mi opinión, lo que no hay que hacer es generalizar y, por supuesto, son igual de normales, son personas como tú, como yo, son personas normales, con su cultura muy diferente a la nuestra y, por supuesto, hay japoneses así y hay japoneses así. Yo hoy os quiero contar cuál ha sido mi experiencia en relación a este tema y os traigo 3 experiencias en las que de repente los japoneses han venido a hablar conmigo por ser extranjera y después 3 experiencias en las que los japoneses no han querido hablar conmigo, seguramente por ser extranjera. Así que sin más preámbulo, vamos allá con mis experiencias. A ver, la primera anécdota me pasó al poco tiempo de estar viviendo aquí en Tokio. Yo llegaba a mi casa y delante de mi casa hay como un camino. Y yo de lejos vi a 2 personas delante del portal de mi casa que yo nunca había visto. Eran 2 señores y me pareció que tenían una pinta un poco rara. Y entonces pensé, ¿qué hago? No quería llegar a casa, no quería entrar, no quería pasar por allí sola y ¿qué hago? A ver, la verdad es que no tenían nada de pinta rara y eran 2 personas normales, lo que pasa que yo pues no debía enfocar bien, seguro que no veía un pimiento y me asusté un poco. Total que por no querer entrar a casa y pasar por delante de ellos me quedé así en una esquina esperando sin saber qué hacer, bueno, a ver si pasaba el tiempo y esas personas se iban. Y yo de mientras mirando el móvil, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y a todo esto se me acercó una señora japonesa y me dijo: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te acompañe a algún sitio, a la estación? Y yo le dije, no, de verdad, no pasa nada. Pero la señora insistió, si tienes algún problema o algo, de verdad, yo, mira, vivo aquí, en este edificio, soy del vecindario y si necesitas ayuda, de verdad, dímelo. En ese momento pensé, wow, pero qué amable la señora, y le expliqué el problema que tenía. Y me dijo, ¿2 personas raras? Voy a mirar y vuelvo y te digo. La señora se fue y volvió y me dijo, de verdad, no pasa nada, estate tranquila. Si quieres te acompaño hasta el portal de casa y me quedo esperando hasta que entres a casa y ya verás que no pasa nada. ¡Wow! Me pareció tan amable, le pedí 80.000 veces perdón. Le di las gracias tantas veces y ella me acompañó al portal de casa, se quedó vigilando y esperando a que yo entrase dentro. Yo entré y desde fuera la señora me dijo... Esa vez me sorprendió mucho porque pensé, jolín, qué amable, de verdad. No sé por qué, por ser extranjera pensé que no me iba a pasar este tipo de cosas. Bueno, la segunda anécdota me pasó con Hira. Estábamos en un restaurante y fuimos a cenar en una hora que para Japón ya era un poco tarde. Había muy poca gente en el restaurante. Y estábamos cenando, todo perfecto, y se acerca la camarera y me dice, hola, perdona, ¿eres europea? Y yo, sí, me parece que sí. Y me dijo, es que yo he estado en Italia, he estado viviendo un tiempo pequeño en Italia y he hecho tanto de menos Italia. Y yo, wow, qué bien, yo soy de España. Y me dijo, España, España, muy cerca de Italia. Y bueno, me contó que ella había estado allí, que había tenido un novio, que se lo había pasado tan bien y había comido tantas cosas italianas y que, oh, España, cuéntame tú de España. Yo contándole cosas, total, que acabó siendo una cena a 3. Hira, yo y la camarera, que se sentó allí y más de la mitad de la cena las 3 hablando. Cosas de esas que a veces piensas que esto no pasa en Japón y la verdad es que solo me ha pasado esta vez. Es muy raro. Pero me pasó, fue divertido. Una cena que tenía que ser para 2 y finalmente fue para 3. Y la última anécdota creo que le ha pasado a más de un extranjero que vive aquí en Japón y es que yo en el tren tengo casi 1 hora de camino hasta la escuela.
Y bueno, muchas veces pues me llevo mi libro, me llevo mis apuntes y antes de entrar a clase pues estoy repasando. Y a veces se me sientan señoras mayores al lado. Y mientras yo estoy estudiando, muchas veces veo que se me acercan a los apuntes. Y claro, yo como... Y es que ponen la cabeza casi dentro de los apuntes y son tan adorables. Siempre me dicen, ¿estás estudiando japonés, verdad? Y yo, sí. ¡Oh, qué monas, por favor! Me dicen muchos ánimos, de verdad. Estudia mucho. Siempre me preguntan qué es lo más difícil para mí. Y yo siempre digo que kanji es lo más difícil. Y ellas, oh, claro, kanji. Claro, es que el japonés no solo tiene kanji, tiene hiragana y katakana. Y yo, sí, claro. Y ellas, claro. Bueno, no te preocupes, muchos ánimos. Son tan adorables. Bueno, y por otra parte también ha habido situaciones en las que no han querido hablar conmigo. Por ejemplo, hablando de trenes, es cierto que alguna vez, esto no me ha pasado solo a mí, hablando con otros extranjeros aquí en Japón, me han dicho que también les ha pasado, y es que alguna vez está el tren bastante lleno y hay un asiento libre a mi lado y no se quieren sentar. O a veces también he visto algún extranjero con un asiento libre al lado en el tren y no se quieren sentar. Y alguna vez lo he comentado así con algún japonés y me han dicho que a veces es un poco el miedo que pueden tener los japoneses porque si se sientan al lado de un extranjero y los extranjeros les hablasen, les llegaran a hablar, porque asumen de alguna manera que los extranjeros hablamos más con desconocidos, pues claro, quizás no sabrían hablar su idioma, quizás no podrían ayudarles o quizás se meterían en un berenjenal por no poder hablar inglés correctamente, entonces prefieren no tener la oportunidad de que les pase esto. Está claro que esto no me pasa siempre, pero alguna vez me ha pasado. Las otras dos anécdotas que os voy a contar han sido en correos. Una vez me enviaron un paquete y yo fui a correos a recogerlo. Y bueno, pues presenté mi documento de identidad y le dije que venía a recoger un paquete para mí a mi nombre. Tengo que decir que era una oficina de correos nada céntrica y alejada de cualquier punto turístico. La persona de correos se me quedó mirando y me dijo, no, 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 no se puede, no, no, no se puede. Y yo, pero ¿cómo que no se puede? No, 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 no. Y claro, es que me habían enviado un paquete, ¿cómo que no se puede? La persona entró en pánico y entonces me dijo, un momento que voy a buscar a alguien que hable inglés. Y yo, bueno, fue a buscar a alguien de la oficina de correos que hablase inglés, pero esa persona vino y la verdad es que su inglés no brillaba por su fluidez. Intentó hablar conmigo, pero tampoco se apañaba y entonces yo ya desesperada empecé a hablar en japonés y le dije, mire, yo siempre recojo los paquetes aquí. Me han enviado un paquete como tantas otras veces y yo vengo a recogerlo. Normalmente doy esta identificación con mi nombre, cogen el paquete y me lo dan. Entonces la chica, al ver que yo hablaba japonés, dijo, ¡ah! Vale, ya lo entiendo todo. Fue dentro, cogió mi paquete y me lo dio. Por suerte acabó bien. Lo que pasa que si yo no hubiera hablado japonés en ese momento ya un poco seria, diciéndole, mira, esto siempre lo hago así, no es la primera vez, pues quizás no me habrían dado el paquete porque la primera persona que me atendió en la recepción de correos, al ver que era extranjera y entró en pánico y dijo, no, no, no se puede. Y finalmente también tengo otra anécdota en correos, en otro correos, y es que yo estaba con un amigo que vino de visita a Japón. Y este amigo compró muchísimas cosas en una tienda y las quería enviar por paquetería a España. Bien, fuimos a correos y yo recuerdo que eran las 4:30 de la tarde. Y la persona que nos atendió a correos dijo, 5, lo dijo en inglés, 5, 5. Y nosotros, vale, 5. ¿5 qué? 5. Nos enseña el reloj, 5, 5. Y entonces, pues como solo decía esto y entró en pánico, pensamos que hasta las 5 no podíamos hacer uso de la entrega del paquete. Y estuvimos esperando en las sillas que hay en correos a que se hicieran las 5. A todo esto llevamos un rato esperando y a mí me llaman por teléfono y yo decidí salir a la calle a hablar por teléfono para no hablar allí en medio de correos. Hablo por teléfono y cuando ya vuelvo a correos, pues ya eran las 5:10. Y me encuentro correos cerrado. Y digo, ¿dónde está mi amigo? Y mi amigo no hablaba nada de japonés.
Y llamo a mi amigo y me dice, estoy dentro y han cerrado correos y no quieren hablar conmigo. No es que no quisieran hablar con él, lo que pasa que como nadie podía hablar inglés, entraron en pánico. Entonces mi amigo señalándole que detrás de la puerta estaba yo, bueno, un show. Y finalmente nos abrieron la puerta de correos, yo pude entrar y entonces le expliqué que habíamos venido a entregar el paquete y que habíamos esperado hasta las 5 a entregarlo. Y entonces la señora de correos me dice, pero si a las 5 cerrábamos. En serio, nos vio esperándonos media hora delante de ella y no nos dijo nada. Solo todo lo que dijo fue 5. ¿Podría habernos dicho algo? Finalmente no pudimos entregar esos paquetes. Yo le pedí una solución y nos dijo que había otro correos más lejos al que podíamos ir y que estaba abierto hasta las 8 de la tarde. Y gracias, pero podrías haber explicado todo esto antes de entrar en pánico. Y nada, tuvimos que ir al otro correos. Bueno, hasta aquí las anécdotas de hoy. Bueno, son algunas cosas divertidas y otras cosas un poco surrealistas, pero es curioso y es mi día a día y es lo que me encuentro. Habiendo escuchado esto, ¿qué es lo que pensáis? ¿De verdad son tímidos? ¿De verdad son fríos? ¿Tienen vergüenza? ¿Les da vergüenza hablar otro idioma? ¿Entran en pánico rápido? ¿Qué es lo que pensáis? Y por supuesto, como siempre, voy a llamar a Hira-san para que nos cuente su opinión al respecto y sus experiencias. Hira-san. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué crees? ¿Que los japoneses sois tímidos? ¿Más tímidos que el resto del mundo? ¿Sois extraterrestres? Yo creo que para los japoneses, pero dentro hay muchos tipos de personas, ¿no? En realidad hay algunos japoneses que no son nada tímidos y quieren hablar con todo el mundo. O los japoneses que son muy tímidos y no pueden hablar nada. Creo que la mayoría de los japoneses somos más tímidos. ¿Y tú cómo te consideras? Yo. Soy un poco tímido, ¿no? No. ¿Qué os parece? Tímido, ¿no? Y ahora me acuerdo de cuando vivía en Barcelona. Muchas veces, claro, tenía que hablar, ¿no? Tenía que hablar con la gente, por ejemplo, en supermercado para comprar algo o en panadería. Al principio me daba un poco de vergüenza porque no podía hablar bien, pero siempre las personas de la tienda querían ayudarme, creo. Como no pasa nada, hablamos y aunque no podía hablar bien, me ayudaban y me explicaban muchas cosas, por ejemplo, en supermercado, cómo se cocina, cómo... ¿Sabes? La persona del supermercado te explicaba cómo se cocina. Bueno, un supermercado y... Verdulería. Sí. Muchas veces, porque había muchos tipos de tomate, por ejemplo. En Japón no tenemos tantos tipos de tomate y no sabía cuál es la diferencia. A mí esto en Japón no me ha pasado. Nadie, en la verdulería, nadie me explica cómo cocinar. ¿No? Pero ¿y si le pregunto a la verdulera japonesa cómo cocinar esto? ¿Tú crees que me lo respondería? ¡Haremos la prueba! Voy a hacer la prueba. Y el próximo día os cuento. ¿Y alguna vez te han hablado en inglés? ¿En Barcelona, por ejemplo? Sí, en realidad sitio donde más turístico. Por ejemplo, en Barcelona hay una calle grande que se llama Paseo de Gracia, ¿no? Y hay muchas tiendas. Hay personas que quieren hablar en inglés. Aunque tú hablabas español. Sí. Me acuerdo de una vez fui a comprar unos zapatos e intentaba decir mi tamaño en español, pero me respondía en inglés y finalmente... ¿Los compraste? No. Y yo recuerdo que en Barcelona siempre íbamos a una cafetería. Sí. ¿Y te acuerdas? Había una señora que siempre... Sí. Que siempre te hablaba español como... Y gira siempre así. Pero la señora quería hablarle mucho español porque le hacía mucha gracia. Todo. Todo.
Sí, me acuerdo. Pero en realidad es así como más se aprende, ¿no? Cuanto más te hablan en Sí. otro idioma y te ves en un apuro, pues al final te lanzas a hablar. Sí, sale algo. Bueno, pues hasta aquí las anécdotas del día. Ya nos contaréis qué pensáis, si Hira es muy tímida o no, y si los japoneses son tímidos o simplemente no quieren verse en apuros por el idioma. O quizás es que Hira viene de otro planeta, ¿Qué? de Marte o algo. ¡Adiós! Pero yo no vengo de Marte. Quizás pingüinos sí.